Tu radio. Estamos presentando Asamblea Hoy. La entrevista en Asamblea Hoy. 7:03 a.m, momento de la siguiente entrevista, y antes de conocer a nuestro invitado, hoy es 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer, el objetivo de concienciar a la población sobre los padecimientos y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. A propósito de este tema y la iniciativa que ya en la Asamblea Nacional en el Pleno del Parlamento se tramitará durante esta jornada, queremos agradecer, ya está en los estudios de la radio de la Asamblea Nacional, Rogelio Valencia, de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, quien también participó dentro de la comisión legislativa que ya presentó este informe. La Mesa de Salud, la Comisión del Derecho a la Salud, tramitó el proyecto de ley orgánica para la atención integral del cáncer. ¿Cómo está, Rogelio? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muy amable, gracias por la oportunidad y dispuesto, pues lógicamente, a conversar de este importante tema. ¿Cómo se observa desde la asociación, desde los padres, desde los pacientes, la iniciativa que hoy entra a debate, en segundo debate en el Pleno del Parlamento? Bueno, con mucho agrado, por la celeridad que se le ha dado al tema para pasarlo al segundo debate después de que fuera aprobado el informe para primer debate la semana pasada, prácticamente 8 días, porque eso fue el 28 de enero de este año, cosa que ya se aplaudía con mucho entusiasmo, porque definitivamente se esperaba que la norma exista con el fin, no definitivamente de que elimine y acabe con esta grave y cruel enfermedad, pero sí delinee algo que hace mucho tiempo se pidió, se pedía, se exigía, que es el asunto que tiene que ver con blindar la política pública, porque sabemos que una política pública que nace del Ejecutivo muchas veces tiene debilidades cuando solamente se sustenta en decreto ejecutivo o acuerdo ministerial o resolución, pero si usted ya le da una ley donde definitivamente en el tiempo lo que tiene que cumplirse es la base estructural de lo que tiene que sostenerse como política pública, delineando y aclarando, por supuesto, lo que es la autoridad principal, el ente rector, el ente ejecutor y el presupuesto para que se cumpla la política pública. Actualmente los pacientes con cáncer, sus familias que también están muy involucradas en la enfermedad, ¿cómo son atendidos o cómo están amparados normativamente? En la actualidad lo que existe es una normativa dispersa que está estructurada incluso en cuestiones que tienen que ver con acuerdos ministeriales y resoluciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que si bien incluso se le dio en su momento énfasis como un tema de prioridad y carácter de atención nacional, no es menos cierto que el hecho de tener los cambios que por naturaleza son mucho más puntuales y constantes en la línea ejecutiva, definitivamente se hace difícil sostener una política en el tiempo, pública por supuesto, que realmente dé resultados. Esos vaivenes, lo que trae como consecuencia, por ejemplo, es el hecho de que hasta el día de hoy ya en este proyecto existe, pero esperamos que se convierta en ley, porque luego de la aprobación, que seguro estamos convencidos entre los 151 asambleístas deberá darse en el Pleno, definitivamente con la mayoría pedimos en este caso que sea no solamente la mayoría absoluta, sino por supuesto unanimidad, así sea de los presentes. Porque definitivamente ahí trae un elemento importante en el capítulo 4 del proyecto de ley, que es el reconocimiento de lo que tiene que ver con, lógicamente, la atención, lo que es el abordaje, atención y, por supuesto, el tratamiento del cáncer en niños y adolescentes. El cáncer infanto-juvenil, que por muchos años ha quedado prácticamente tomado como una subpatología dentro de la normativa que existe, y no es una realidad eso, porque sabemos y nos hemos tenido que enfrentar a que muchas veces incluso permite eso una confusión en cuanto al tratamiento y en cuanto a la consideración, porque el cáncer de adultos, su tratamiento, su abordaje, su lógica y posibilidad de curación no es el mismo que para los niños, niñas y adolescentes. Ahí yo pienso,
¿Se necesita la ley para hacer la diferencia del tratamiento en presencia de cáncer en niños, adolescentes y en adultos? Una norma, vuelvo e insisto en esto, no es que va a curar los problemas, en este caso de salud, en el cáncer concretamente determinado, pero sí da un marco estructural que de alguna u otra manera obliga, en este caso, desde el Poder Legislativo a la estructura estatal completa, a que definitivamente esta diferencia sea no solo reconocida, sino prácticamente utilizada. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí hay una cuestión que sí debemos nosotros hacer énfasis. Países como Colombia, países como Perú, lo mismo Argentina, ya tienen esa diferencia normativa en una estructura legal. ¿Cuál es el fundamento o por qué esto es importante? Porque la visibilización que hace la norma permite que la autoridad, en este caso el ente rector, definitivamente cuando vaya a aterrizar las políticas públicas, lo haga, en este caso, de manera diversificada. Por eso es que, si bien es cierto el proyecto es una ley orgánica de atención integral del cáncer, se ha tomado en consideración diversas observaciones de los distintos tipos de cáncer, pero uno que es fundamental es el cáncer infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque no solamente su visibilización o reconocimiento es la clave estructural de poder darle o brindarle esa oportunidad en un diagnóstico temprano de sobrevivencia o supervivencia. ¿A quién? A los niños y adolescentes que enfrentan esta enfermedad. Y eso es lo que contempla el diagnóstico oportuno. Correcto. ¿Cómo se puede lograr esto? Porque en teoría se dice, debemos diagnosticar para que lo que usted acaba de decir, para que primero el tratamiento no sea tan extenso y el resultado sea el que todos los padres necesitan. Mire, el abordaje, o en este caso lo que está en el texto del proyecto de ley, es bastante importante o es fundamental en algo que aterriza en lo que usted pregunta respecto a las instituciones del sistema educativo. Porque es ahí donde prácticamente o cotidianamente se desarrolla la vida de niños y niñas como estudiantes. Y definitivamente la experiencia da que cuando existe un diagnóstico temprano por profesionales que forman parte de no solamente los lugares donde se trata el bienestar estudiantil, en los colegios, en las escuelas e incluso también dentro de lo que se planteó como observaciones y vemos que con agrado se ha tomado y se ha recogido en el proyecto, se considera el hecho para las instituciones de educación superior. Se necesita un profesional que tenga la capacidad de conocer síntomas y también aquellas extrañas protuberancias que aparecen en el cuerpo respecto a un posible diagnóstico temprano del cáncer. ¿Por qué? Porque cuando se ha logrado eso, en los contados casos que ha sucedido en las instituciones educativas o en las entidades educativas, realmente la conducción y el direccionamiento que se debe brindar termina siendo o suele ser efectivo. Porque en el caso de los niños, a diferencia de los adultos, niños y adolescentes, normalmente la tasa de posibilidad de sobrevivencia es bastante alta, casi un 98%. Pero cuando el diagnóstico es temprano y el tratamiento es adecuado. Y a esto le sumamos que en la iniciativa no solo se mantiene el tratamiento físico, sino que se agrega el mental. ¿Por qué? Porque definitivamente la rama de la psico-oncología ha tomado fuerza, si bien es cierto para el Ecuador en los últimos años, a nivel internacional. Recordemos que aquí la Asamblea Nacional también ya tuvo un tratamiento dentro de una norma de lo que son los cuidados paliativos. Y en esa rama de los cuidados paliativos, que al final del día lo que se busca es el bien morir en muchos temas ya realmente crueles y duros por enfermedades catastróficas. Una muerte digna. Una muerte digna. Definitivamente incluye la psico-oncología, porque el aspecto del daño físico que una enfermedad produce, por supuesto que trae como consecuencia una afectación emocional, espiritual, que no solamente es del paciente, es de todo el entorno familiar, porque recordemos que, por ejemplo, en la incidencia del cáncer, concretamente en el cáncer infanto-juvenil,
Papá, mamá se tienen que enfocar en ese niño que ha sido afectado. Muchas veces descuidan el resto de los hermanos. Los hermanos pasan a situaciones de tener que estar encargados en la casa de los familiares, que suelen ser los tíos, los abuelos, y que no necesariamente tienen la misma oportunidad de desarrollo, porque ahí, por ejemplo, se puede o se ha determinado que se produce violencia intrafamiliar. Usted tiene también incluso casos de abusos a los hermanos de este niño que está afectado o este adolescente que está afectado. Además, la disociación del entorno familiar, porque padre y madre entran en una discusión totalmente contundente, porque definitivamente la atención se lleva a ese hijo y también los recursos, porque el cáncer es una enfermedad altamente costosa. Por eso se necesita que el Estado acompañe no solamente al paciente, sino también a la familia. Y ahí hay la garantía, permítame le interrumpo, y ahí la garantía de la atención en los centros médicos públicos. Pero también hay algo que llama mi atención. Por ejemplo, aquí dice el asentimiento informado según la edad y la madurez. ¿Qué significa? Básicamente ese fue un aporte que lo brindamos directamente desde ACNAP. ¿En virtud de qué? En virtud de que el asentimiento tiene que ver directamente con la posibilidad de que un menor de edad, en pleno conocimiento de las circunstancias y situaciones de un tratamiento al cual se va a someter, esté consciente hacia dónde él va a tener que acceder para lograr ser curado. ¿No pasa ahora? No necesariamente, porque a pesar de que tenemos norma vigente para los niños, niñas y adolescentes, siempre se habla es de consentimiento. Se habla de consentimiento informado como derecho del paciente. Pero cuando usted ya habla de consentimiento, usted habla de capacidades que, por ejemplo, si entramos netamente a la parte jurídica, el Código Civil manifiesta. Entonces hablamos de adultos, ya personas adultas. Pero cuando usted hace esta diferencia que es técnica, es importante tomar en consideración que se necesitan los dos elementos. Sí, el consentimiento de padre y madre y por supuesto el asentimiento del niño, o el asentimiento del adolescente, porque al final del día esa conjunción permite de alguna u otra forma el hecho de que la atención realmente por parte de los profesionales sea con total libertad y con conocimiento de causa de los tratamientos a los cuales se va a someter. ¿Esto significa que el especialista, el médico, la doctora, será el encargado, la encargada de informar al menor, al niño, niña, adolescente? Eso es una cuestión clave que incluso es lo que empuja la famosa psico-oncología. Porque si para el adulto muchas veces cuando el médico de manera real, pero cruda o no delicada, le da una noticia de lo que es tener un cáncer, imagínense usted para un niño, una niña. Quizás la forma de dimensionarlo en esa mente es totalmente diferente a la de un adulto, pero por lo general cáncer es asociado con muerte. Entonces, que usted le dé una información que no tenga una línea, más allá de delicadeza, una línea técnica de poderla brindar, y que aparte de eso, usted le diga a un menor, ¿sabes qué? De aquí en adelante tú ya no puedes hacer esto, el otro y lo más allá, que tiene que ver con jugar, estudiar. Tiene que llevar a una reflexión de ese niño y adolescente para que cuando él diga, sí, yo me quiero curar, su asentimiento sea el adecuado, lógicamente soportado por los padres. Porque el tema es que desde la noticia que recibe un paciente con cáncer, y en este caso los niños y adolescentes, esto es un golpe completamente duro y, como yo suelo decir, bajo a la vida cotidiana de ese ser humano, de esa familia y de todo ese entorno, porque la afectación es brutal. Yo no quería dejar pasar algo que también está considerado, es el tema, por ejemplo, de lo que sucede en cuanto a los padres cuando producto de volcar toda esta atención a intentar salvar la vida de su hijo, incluso pierden su posibilidad de recurso de llevar alimento a su casa, porque no siempre hay protección laboral, ni las empresas ni las instituciones están dispuestas a esperar al padre o la madre que se cure su hijo para definitivamente mantenerlos en el trabajo. Entonces, se ha tomado en consideración también el hecho de poder dar de alguna u otra forma, en coordinación con las autoridades pertinentes en materia laboral, el hecho de que exista la posibilidad cierta
de que ante una catastrófica y dolorosa circunstancia y situación de vida, como es la enfermedad del cáncer, se puede entender que debe existir una estabilidad laboral, una garantía por esa razón. Con los permisos correspondientes. Sí, o sea, la idea no es tampoco que esto sirva, como en muchos casos, incluso en la mesa de trabajo o en las sesiones de la comisión también se puso a relieve que generalmente también se ha desnaturalizado y se ha mal utilizado este tipo de protecciones, porque definitivamente también existe la mala intención. Pero aquí la exigencia está basada en un diagnóstico que yo no creo que sirva para malutilizar la posibilidad de tener permisos en una empresa o en un trabajo determinado, porque la realidad es que se están enfrentando a la muerte. Y necesitan, probablemente si el padre no lo puede hacer, lo podrá hacer la madre, pero necesitan sí los padres una garantía, un apoyo, un aporte en el tema de la estabilidad laboral, porque al final del día, ¿con qué pagan el problema de ese tratamiento? Porque sí, el Estado va a acompañar, va a apoyar, pero también sabemos nosotros que todos los recursos no necesariamente salen del Estado. Así es. Rogelio, otro de los temas, dice la continuidad educativa, uno de los planteamientos que se establecen, y también se habla del olvido oncológico. ¿También aplica para los casos de niños, niñas y adolescentes? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Sobre todo ahí el énfasis es mayor. ¿En virtud de qué? En virtud de que lo que se busca de alguna u otra manera es que, si bien es cierto el menor o el adolescente supera la enfermedad, ésta tenga un seguimiento, porque existen casos de que hay una reincidencia, y por lo general la reincidencia termina siendo o más potente o fulminante. Entonces, la idea es que sí, efectivamente, se pueda dar, después de todos los controles respectivos, la noticia de que definitivamente ha superado el problema del cáncer. Pero sin tener el hecho del monitoreo, sí suele ser peligroso. Por lo tanto, eso tiene que establecerse como política pública. ¿Ese es el olvido oncológico? No, el olvido oncológico tiene que ver, en cambio, con el tema de que definitivamente, si alguien tuvo antecedentes de cáncer, no pueda de alguna otra manera, si lo vuelve a recrudecer, tener la oportunidad de ser atendido. Pero el olvido oncológico de fondo tiene que ver con el hecho de que ese problema que tuvo alguna vez el menor de edad, que tiene, por ejemplo, o tuvo el adolescente, no tenga nada que ver ya con su desarrollo posterior como adulto. O sea, que incluso no tenga que ser parte, porque eso también está en los principios del proyecto, en los principios y también en la estructura del proyecto, el hecho de que eso se pueda convertir hasta en una especie de discriminación o un trato un poco más como especial. ¿En qué sentido? En el sentido de su vida y desarrollo cotidiano cuando ha superado la enfermedad. ¿Eso puede ser motivo tal vez para discriminación laboral? Por supuesto. Es hacia allá donde apunta el tema del texto del proyecto. Porque podría decir, bueno, tuvo cáncer, podría reactivarse y no va a ser un problema para la empresa. Es que por eso va combinado los dos temas. El Estado, y lógicamente como una política pública, y eso cualquier paciente de cáncer lo conoce, tiene que estar atento al monitoreo de lo que en su cuerpo, ¿no?, se va de alguna u otra manera formando, generando posterior a salir de los tratamientos o de la parte más cruda de la enfermedad. Y el tema ya de desarrollar su vida cotidiana no tiene que estar atada a eso. Por eso es que el olvido oncológico tiene que ver con el hecho propiamente dicho de que esto no se convierta en una pesada carga para que incluso se vuelva un impedimento a poder desarrollar definitivamente o crecer o ampliar sus horizontes como persona. Rogelio, porque aquí también en el olvido oncológico se marca que tampoco en el tema financiero o de seguro se puede solicitar ese tipo de información. Actualmente sí se solicita, sobre todo en el tema de los seguros médicos. Es que evidentemente ahí, y yo entiendo que también vienen reformas, se están tratando temas que tienen que ver con seguridad de salud privada, es por el tema de las famosas preexistencias. En el asunto de preexistencias, las consideraciones que incluso ya la Corte Constitucional tiene fallos en los cuales exige que para hablar de preexistencias y no vulnerar derechos constitucionales, estas tienen que ser fehacientemente probadas técnicamente. Y cuando
usted tiene un formato predeterminado para acceder a un seguro privado o en este caso a un tema de salud prepagada y inmediatamente le plantean como una preexistencia que va a impedir la posibilidad de que el plan, el tipo de cobertura sea completo, definitivamente tiene que haber una revisión y tiene que existir, por supuesto, un soporte técnico sobre Porque eso. actualmente, y he escuchado muchos casos que no se quiere cubrir casos de cáncer desde los seguros privados médicos porque se argumenta preexistencia. Y no solamente eso, más allá de eso, ellos le dan dentro de los planes que de alguna manera le presentan las opciones. Pero cuando usted llega al plan, normalmente Plus, Premium, más alto y más caro, o definitivamente que sale del resto de planes exclusivos, ese es el que atiende el cáncer. Pero por supuesto cuesta, o prácticamente su accesibilidad es casi imposible para la mayoría de las personas. Y tampoco significa que por tener ese tipo de seguro usted esté realmente y definitivamente cubierto 100%, porque se trata de una enfermedad catastrófica que es bastante compleja. Pero esa imposibilidad o esa disminución o prácticamente anulación de la accesibilidad es lo que busca de alguna otra manera el olvido oncológico dejar de lado. Porque definitivamente esto es algo que no solamente hay que ponerlo sobre la mesa, sino que hay que dar todas las herramientas posibles para poderlo enfrentar. Por eso es que en este día de conmemoración mundial de la lucha contra el cáncer, nosotros estamos más allá de agradecidos, plenamente convencidos de que los asambleístas han tenido una posición en la comisión y por supuesto en el pleno, porque ya pasó el primer debate, de alto nivel de consideración de lo que significa este tipo de marco para enfrentar una enfermedad tan brutal que lógicamente es sinónimo de muerte, pero que con acompañamiento del Estado, con un marco legal adecuado, puede ser de alguna otra manera un gran apoyo para lograr superar esa enfermedad como muchos seres humanos lo han hecho. Rogelio, muy clara su explicación, muchas gracias. Gracias a usted y gracias a la radio de la Asamblea Nacional. Son ya las 7 de la mañana, 25 minutos. Agradecemos esta información a Rogelio Valencia, de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer. Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día de la Lucha contra el Cáncer y en el Pleno del Parlamento Nacional se tramitará esta iniciativa. Usted escucha Asamblea Hoy por la señal de la radio. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Asamblea Nacional, TV Legislativa y la radio de la Asamblea Nacional.